estaba diseñado para que analaran 12 remolcadores. Cuando como solamente fueron 5, se dobló como la tubería se dobló como un acordeón y se volvió a hundir. Y el hombre tuvo que hacer una tercera tubería. Pero los tubos lo traían de Alemania. Y carísimo. Entonces, él fue a Estados Unidos, a la ciudad de Pittsburgh, cuando Estados Unidos era un país industrial, que Pittsburgh era la capital del acero, y compró los tubos muchísimo más baratos en Pittsburgh, y la tercera tubería la hizo con acero norteamericano. La ensambló entonces en la costa, no en Caníbal, y esta tubería sí la logró lanzar al mar, flotó perfectamente, no se hundió, tuvieron todos los remolcadores. Y miren los creyentes este dato: el 7 de septiembre de 1930, día de la Virgen de Regla, él pudo hundir la tubería, los 2 kilómetros de tubería a 700 metros de profundidad. Hubo calma chicha, que yo creo que yo muy pocas veces he visto en la ciudad de Matanza, la bahía, tan calmada como dicen los periódicos de la época, que estuvo la bahía ese día. Y él logra de verdad ya culminar todo eso el 8 de septiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cuba. Y fue casualidad porque el hombre era francés. Ahí no había, ¿cómo lo voy a decir? Que el hombre se había convertido a la religión afrocubana, a la religión yoruba. Fue una casualidad tremenda que el día de la Virgen de Regla o sea que el 7 de septiembre es el día de la Virgen de Regla, y el 8 la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Fueron los días que él logra hundir la tubería, y ya a los pocos días la planta produjo energía eléctrica, funcionó perfectamente, se encendieron los bombillos, fue un éxito tremendo. Pero él había dicho a la prensa ya en varios meses antes que él no iba a poner la planta en Matanzas. La planta definitiva iba a estar en Daiquirí, en la provincia de Oriente, donde a 2 cuadras de la costa él tenía ya la fosa de Bartel. No sé si se dice la fosa de Bartel. Los guantanameros y los santiagueros que me aclaran. La fosa de Bartel, que es el lugar más profundo, ¿no? Los geógrafos, a ver. Sí, del mundo. Es un lugar con una profundidad tremenda, a 200 metros. O sea, se ahorraba 800 metros de tubería. Él dijo, yo no voy a poner la tubería en Matanza, los matanceros me quieren mucho, han apoyado mucho el proyecto, pero no es sensato poner 2 kilómetros de tubería, que es, por ejemplo, la tercera tubería, vino otro ciclón y la desbarató. O sea, no era factible. O sea, él anuncia que la planta definitiva va a ir en Daiquirí. Y cuando la planta de Matanzas funciona perfectamente, que fue un éxito, esos fueron los remolcadores, fuegos artificiales, lanzando chorros de agua, fue un acontecimiento. Él dice, me voy de Matanzas, pero no solamente me voy de Matanzas, me voy de Cuba. O sea, la planta, no iba a haber planta eléctrica de Claude en Cuba, a pesar de que el experimento fue un éxito. Entonces, ¿dónde viene el valor del libro, de la investigación? Que yo logré investigar que él se va de Matanzas porque se pone al servicio de Mussolini, de Italia, porque Italia y Alemania sí valoraron el experimento. Los americanos no valoraron el experimento de Claude. ¿Por qué? Porque en esa época el petróleo era muy barato, no hacía falta todavía encontrar una fuente alternativa para producir energía eléctrica, pero los italianos y los alemanes, que no tienen petróleo, sí vieron el filón y lo compraron. O sea, no lo compraron, en honor a la verdad, él era fascista, él simpatizaba con el fascismo. Lo que pasa es que combinó la ideología con el dinero. O sea, me gusta, soy fascista y los fascistas me van a pagar, ¿no? Y él se va de Cuba, como les digo, a Brasil, que en esa época estaba en la esfera de influencia del fascismo, y pone en 1937, a 7 años de su vida de Cuba, pone una planta frente a la costa brasileña. Pero ¿qué hace? Él monta la planta en un barco para ahorrarse la tubería. O
sea, en el barco, él tiene una tubería que toma el agua de la superficie y un tubo vertical profundo que toma el agua fría del fondo a 700 metros. No tiene que tener una tubería, o sea, perfecto. Pero se pone tan fatal que viene una tormenta y le desbarató el barco. Y no logró su objetivo. O sea, ni Italia tampoco se llevó, porque bueno, en ese momento están las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, Europa está totalmente, que está también la historia, porque él, cuando Francia es ocupada por los alemanes, él, se imaginarán, que colaboró con los alemanes, se vendió a Hitler, y cuando los norteamericanos liberan París, él sabe a lo que viene, ¿no? Y se toma un frasco de estrinina para envenenarse, porque sabe que va a ser juzgado por cómplice de Hitler. Él hacía propaganda de su dinero a favor del nazismo y apoyó la deportación de los judíos o sea, que mandaran a los judíos a campos de concentración. Lo cogen preso, lo salvan, le hacen un lavado de estómago, lo salvan. Él estaba absorto, tenía ya 60 años y le echan cadena perpetua. Cumplió 5 años y entonces el general de Gaulle, que era presidente de Francia, en 1900, él estuvo preso de 44 a 49. En 49 de Gaulle lo indulta. Ya estaba muy viejito, ya tenía 70 años y él muere a los 90 años en las afueras de París, olvidado, aunque en el 57 le escribió sus memorias y las publicó. Entonces, la tercera parte del libro, para ya dejarlos a ustedes preguntar, lo que él cuando él está viejito a 90 años, que en el año 1960, él en los periódicos lee que en Cuba triunfó la revolución. Toda la historia, ustedes saben, bueno, eso fue un acontecimiento mundial. Y él se acuerda, bueno, con nostalgia de su experiencia matancera y ya con su mente casi ida, decide ir a morir a Matanzas. Pero no lo logra. Ahí os veo con la historia, porque en ese momento la izquierda francesa tenía un idilio con Fidel, con la revolución, y como él había sido fascista, mueven sus relaciones para que él no pueda ir a Cuba. Eso es ficción, pero está muy a tono con el momento. O sea, es imposible que la izquierda francesa propiciara que un hombre que había sido fascista fuera a Cuba aunque fuera a morir. Y lo que él no logra en vida lo hace en espíritu. Cuando él muere, su espíritu va a Matanza, se encuentra con el espíritu de su maestro de español, que es el protagonista de la primera parte del Niño Matancero del siglo XIX, que es la conexión que lo deportaron a Francia porque conspiró contra España a favor de los mambises, y él es el que le da clases a Claude de español, y entonces los dos espíritus se encuentran y deciden que la mejor manera de enfrentar la muerte es apadrinar a un niño de la ciudad, y me escogen a mí, que en ese momento tengo 5 años, y la tercera parte del libro es mi vida como niño cubano, testigo de la revolución, de todos los cambios que están sucediendo, pero apadrinado, tutelado por estos dos espíritus. Hasta que, bueno, yo termino la novela y lo reivindico, que es el final de la... Eso es a grandes rasgos el libro.